CNN Radio, siempre del lado de la información. Estamos en vivo en CNN Radio Rosario por FM 89.5. Abríamos la mañana haciendo referencia a este hecho histórico que se dio en la jornada de ayer, con lo que respecta a la presencia de la Corte en nuestra ciudad y esta idea de tratar de delinear situaciones para ir contra el narcotráfico. Pero bueno, para entender algo, un poco más de esta situación, ya tenemos enganchada del otro lado a la abogada, consejera de la Magistratura de la Nación y miembro fundador de Abogados. Estamos hablando de Jimena de la Torre. Jimena, ¿cómo le va? Buen día. Mauro Yasprisa la saluda. ¿Cómo estás, Mauro? Buenos días. ¿Cómo andan, Rosario? Bien, bien, todo bien. Por ahora, viste, siempre tenemos que decir así, por ahora. Sí, no. siempre alguna sorpresa, ¿no? Desgraciadamente alguna tragedia. Sí, La verdad que es tristísimo lo que vive Rosario y muy, muy, muy preocupante. Naturalizamos todo, decimos acá en la ciudad de Rosario, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Sí, a mí me sorprendió los mensajes que recibían los estudiantes previo a la jornada donde participamos con la Corte y el Consejo de la Magistratura. Cómo lo recibían los estudiantes. Tengo varios amigos en Rosario con hijos ya en la universidad y los chicos recibían los mensajes de alerta con total naturalidad, ¿no? Es algo que llama mucho la atención, cómo vamos naturalizando. Sí, obviamente que llama poderosamente la atención porque en la previa de lo que era este evento importante, como yo decía, también se generó una pequeña psicosis, un caos acá en la ciudad de Rosario con diferentes cadenas de WhatsApp que alertaban de cara a lo que iba a ser este evento que se realizó ayer, alertaban por diferentes actos de balacera, actos de sicariato que se iban a estar realizando en la ciudad. Y obviamente que generó psicosis y sin lugar a dudas después enterarnos que el jueves 12 de mayo Los Monos, el grupo de delincuentes más temido y conocido de la ciudad de Rosario, producirá balaceras por las zonas de las siguientes instituciones escolares, como lo era la Asociación Cultural Dante Alighieri, Escuela Padre Claret, Escuela San Pedro Julián, Casa Salesiana San José, Asociación Cultural Edmondo de Amichis, Escuela Santísimo Rosario. Lo que llamaba la atención, Jimena, era que venían redactados de otra forma, de otra manera, no como las diferentes cartas o amenazas que hemos visto con horrores ortográficos y la mayoría de las veces hablando de plata o plomo. Claro. No, y ahí claramente, con el nivel de detalle que lo estás describiendo, imagínate que eso no parecen advertencias reales, sino, como bien lo planteás, amenazas, ¿no? Finalmente lo que buscan es sembrar el miedo. Sí, por eso ya hay investigaciones, ¿no? Por estos falsos mensajes desde una escuela secundaria de la ciudad de Rosario anunciando estas falsas balaceras, las fake news que están hoy por hoy de moda y lamentablemente en la ciudad de Rosario termina generando mucha más psicosis de lo que hay. Bueno, vos estuviste ayer en lo que fue esta cumbre. Sí, fue muy tranquila, obviamente el despliegue de las fuerzas fue enorme, muy llamativo también, pero... Mucha gente para poco espacio. Gente a la plaza sentada, paseando los perros, o sea, adelante de las propias fuerzas, o sea, la gente estaba tranquila, no se veía nada, no había terror finalmente. El problema es que el modus operandi de estas bandas narcos, ¿no?, del crimen organizado, tiene que ver con esto, ¿no?, con sembrar el terror. De esa manera nos quieren someter, ¿no?, a los ciudadanos. Bueno, y vos como presente en este evento que se realizó ayer, porque estuviste, ¿cuál es la sensación que te dejó? Yo después te digo la mía. Dale. Bueno, en realidad yo el mensaje del doctor Rosati en su doble carácter, ¿no?, de presidente del Consejo y de la Corte Suprema, yo la verdad que lo recibí como un aire fresco y un aire de renovación. Creo que coincido plenamente en esto de la necesidad de la decisión política
que debe venir desde el gobierno nacional, los gobiernos provinciales, digo, en todos los estamentos de gobierno, me incluyo, ¿no? Ahora como miembro del Consejo de la Magistratura, no es que no me hago cargo, pero está claro que bueno, que por ejemplo, en el tenemos en Rosario, que tenemos más de un 30% de los juzgados vacantes en las distintas instancias, ¿no? Cámara, tribunales orales, juzgados de primera instancia, tenemos 5 que están durmiendo hace ya muchos años, más de 4 años, en el Poder Ejecutivo Nacional, que ni siquiera son elevados a la Comisión de Acuerdo del Senado. Hay otros 2 jueces que ya fueron elevados a la Comisión de Acuerdos del Senado, entre ellos está el juez Alonso, pero que en el Senado también no se han tratado, y sí hay 3 procesos de selección, 3 concursos que están tramitando en lo que es el Consejo de la Magistratura, que bueno, esos trámites están iniciados en tiempo y forma, y esperemos que rápidamente podamos elevar las ternas al Poder Ejecutivo como corresponde, ¿no? Vos estás dando tu precisión, tu explicación, y está perfecta, pero para mí puntualmente, fue una puesta en escena. Para mí fue una especie de fumata blanca, como se dice en el fútbol, fulbito para la tribuna, nada más. Yo creo particularmente, y se lo pregunté a unos cuantos interlocutores que tuve la posibilidad de dialogar, y yo no sé si de acá en adelante vamos a tener alguna solución. Para mí fue una maqueta, fue una gran puesta en escena. Mira, de vuelta, ¿no? Acá el problema de la inseguridad en Rosario y en general, ¿no? Del crecimiento del crimen organizado en todo el país, es un problema que se ataca desde distintos, se tiene que atacar desde distintos ángulos, y hay responsabilidades de muchos sectores diferentes, ¿no? Pensemos en el Ministerio de Justicia, hace muchos años que hay una cárcel federal que comenzó su construcción en Santa Fe y sin embargo quedó trunca. Santa Fe hoy no tiene cárceles federales, entonces los presos están a cientos de kilómetros de distancia, muchas veces tardan 3 días en llegar a los juzgados para tomarles declaratoria. Eso con los riesgos que involucra tener a un delincuente de crímenes, estamos hablando de crímenes como el narcotráfico, ¿no? Tan graves, circulando durante 3 días afuera de un penal, ¿no? De una cárcel. Y además, bueno, tenés de todo. Tuve la oportunidad de hablar con varios jueces federales que me decían que les ha pasado en muchas oportunidades que hasta el camión de la penitenciaría no pasaba la BTV, entonces no los podían mandar porque ni siquiera, viste, se cumplía con la BTV. Digo, ¿eso qué es? Eso es una desidia del Ministerio de Justicia que es inexplicable, ¿no? Habla de una... mientras tanto hablan y apretan y dicen discursos grandilocuentes, pero como bien decís, finalmente todo es una gran puesta en escena y la voluntad política para llevarle solución a Santa Fe no está. Bueno, yo se lo preguntaba ayer, claro, yo se lo preguntaba ayer a Camaño, se lo preguntaba al ministro de Seguridad de la provincia, a Jorge Laña, si en realidad estaba la idea de que esto se llegue a buen puerto, estaba la voluntad política, sí o no, porque reitero, los tiempos de la justicia son totalmente disímiles al del ciudadano común, el ciudadano a pie. Sí, bueno, pero pensemos esto, ¿no? O sea, primero tenemos una gran tarea de prevención, porque para cuando la justicia llega, el delito se cometió, el asesinato ya se perpetuó. Digo, acá tenés primero una gran tarea de prevención. Esa gran tarea de prevención depende de las fuerzas, depende de los ministerios de justicia, tanto provincial como nacional, de una mesa de articulación entre estos 2 ministerios para llevar solución, cubrir realmente con fuerzas policiales. Ahí necesitas un control previo y preventivo que hoy no lo estás teniendo. Entonces, después sí, claro, llegan las causas a la justicia cuando los delitos ya se cometieron, con lo cual ahí no resolvés el gran problema que tiene Rosario de inseguridad, ¿no? Y después tenés, por supuesto, que al no tener
pensemos no solamente en las vacancias que te mencioné, sino pensemos también en que en la Argentina tenemos un proceso de cambio, ¿no?, hacia el régimen acusatorio. Quiere decir que los fiscales tienen que empezar a ser quienes investiguen y acusen, y sin embargo ese régimen acusatorio quedó trunco porque se implementó en Salta y Jujuy y se pensaba seguir implementando en el resto del país, y hace años que eso está trabado y que no está sucediendo. No están previendo los recursos necesarios para implementar el acusatorio. Vos necesitas, hace 43 años que en Rosario no se designan nuevos fiscales, ¿no? No se crean nuevas fiscalías. La creación de nuevas fiscalías depende del Congreso Nacional, porque se crean por ley. Entonces hay otra vez otro organismo más, el Poder Legislativo Nacional, que debería también comprometerse y pensar en una reforma judicial para Rosario, pensada desde el lado de la gente, pensada para llevarle solución a la gente, y no llevarle solución a la política como las reformas que han planteado a lo largo de estos años, ¿no? Siempre están los gobernadores pensando en los juzgados federales electorales, y es lo único que les importa. Y mientras tanto, los problemas de seguridad, los problemas de la gente no se abordan. No, obviamente, es más. Federales, tenemos también toda la tramitación de los planteos judiciales que tienen que iniciar nuestros jubilados. Y en Rosario tenés 2 juzgados multifuero, ¿no? Uno vacante, que está siendo subrogado por otra jueza de Rosario. Esa jueza de Rosario está lista para jubilarse, pero si ella se va, queda Rosario huérfana de justicia, te quedás sin o sea, ¿quién va a tramitar los juicios de nuestros jubilados? ¿Van a mandar a otro subrogante más con las demoras que eso implica? Esta mujer está subrogando 3 juzgados, o sea, está llevando el suyo más 2 juzgados que subroga, ¿no? Entonces, ¿cómo? Por supuesto que finalmente los jubilados terminan muriéndose en el camino, esperando que les paguen la jubilación justa que les corresponde. Eso es parte del sistema federal. Y mientras tanto miran Comodoro Pi, miran los juzgados donde se resuelven los problemas de la política, las causas de corrupción, y no están mirando lo que necesitamos como ciudadanos. Sí, obvio, sin lugar a dudas. Es más, me quedo con algo que ayer dijo así el juez Lijo la pasada. Dijo que hay que permitir que la gente viva en paz, sin lugar a dudas. Es lo que se quiere y lo que uno requiere acá puntualmente en la ciudad de Rosario. Pero mi pregunta va hacia otro lado. Ricardo Lorenzetti ayer dijo que hace falta crear una fuerza sofisticada para combatir el narcotráfico. ¿Qué te parece eso? Habló de una agencia, también previo a hablar de la agencia dijo que lo había conversado con el Consejo de la Magistratura. A mí nadie me consultó nada. La idea de una agencia parece interesante. Yo creo que la creación de nuevos organismos, en la medida que implique mayores gastos al Estado, prefiero desincentivarlas. Tal vez en vez de una agencia sea una mesa de articulación en donde se sientan todos estos que estamos diciendo, ¿no? Los ministros de Justicia Nacional y Provincial, ministros de Seguridad Nacional y Provincial, el Congreso de la Nación, el Consejo de la Magistratura, si es necesario la Corte Suprema también de Justicia, digo, la UIF, la FIP, no solamente la DGI, sino la aduana, ¿no? Pero eso tiene que ser una mesa que no genere mayores gastos, cada uno tiene que hacer su trabajo. Yo tuve oportunidad de trabajar en el gobierno nacional de Mauricio Macri, y tuve a mi cargo mesas de articulación, y eso no implica mayores gastos, no fue la creación de una agencia. Lo que sucedió fue que nos reuníamos una vez por semana a tratar de resolver temas puntuales, distintos organismos del Estado, y cada uno se llevaba una tarea y a la semana siguiente esa tarea tenía que volver cumplida. Y así fuimos destrabando muchísimas cosas, sin de vuelta crear agencias, cargos, gastos. Si cada uno tiene por misiones y funciones sus responsabilidades, el problema es que no se articulan y terminan siendo
proyectos, por ejemplo, de ley espasmódicos para la creación de juzgados o fiscalías federales en Santa Fe, que pierden hasta estado parlamentario, porque más allá de la foto que se sacan al momento de presentar el proyecto de ley, después nadie les da impulso. Entonces, está todo mal planteado, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que nos traigan soluciones, y para eso el proceso, si vos vas a impulsar la creación de nuevas fiscalías, no podés quedarte en la presentación de un proyecto para la foto y nada más. Tenés que lograr que ese proyecto se termine legislando y se convierta en ley. Sí, en realidad lo que vos estás diciendo es que... voluntad política. Exactamente, tal cual. Voluntad política, y en la Argentina... Es voluntad política, y en la Argentina no funciona nada, menos la justicia. Lo que pasa es que todos hacen que trabajan y finalmente nadie hace nada. Digo, así no vamos a ningún lado. Y ojo, yo no me estoy haciendo la que... O sea, yo hoy, hace menos de un mes, me sumé al Consejo de la Magistratura Nacional y hoy formo parte del sistema, pero claramente, o sea, nosotros en el Consejo de la Magistratura también nos toca una gran parte, sí, y hay que trabajarla. Ese, por lo pronto, es mi compromiso, y yo vengo del sector privado primero, después tuve un paso por el gobierno nacional en roles de mucha gestión. Entonces, claro, los órganos colegiados a veces nos dejan con ese sinsabor de que todo sucede más lento, ¿no? Porque necesitas los consensos, los votos, pero bueno, tenemos la voluntad de proponer y hacer dentro de lo que es nuestro rol todo lo necesario para que estas cosas sucedan. Ahora, si no nos crean por ley nuevos juzgados, mal podemos nosotros iniciar concursos, o sea, procesos de selección de jueces, porque no tenemos, o sea, como te dije, en todo Santa Fe, en el Consejo de la Magistratura, tenemos solo 3 concursos en trámite que vienen sucediendo en tiempo y forma. El resto de las 10 vacancias que tenés en Santa Fe, hay 7 que ya no dependen del Consejo de la Magistratura, están en el Poder Ejecutivo Nacional y en la Comisión de Acuerdos del Senado. ¿Quiénes son los responsables de que esos jueces sean designados? Alberto Fernández, Cristina de Fernández de Kirchner como presidente del Senado, y eso no está sucediendo. Por eso, terminamos siempre en lo mismo, Jimena. Voluntad política, nada más y nada menos que eso. ¿Y qué fue lo que pidió el doctor Rosati ayer? Por eso yo lo recibí como una bocanada de aire fresco. Cuando tenés a una persona como el doctor Rosati, que es presidente de la Corte Suprema de Justicia Nacional, que dice para las reformas judiciales, para la creación de nuevos juzgados, tienen que consultarle al Poder Judicial, no está diciendo nada extraordinario, es lo lógico. ¿Cómo vas a crear nuevos juzgados o nuevas fiscalías si no te basás en datos concretos? Vos tenés que saber qué necesita la gente, cuáles son las cargas, ¿no? Los índices de litigiosidad. ¿Qué es eso? Es, bueno, ¿cuántos juicios se inician en distintas temáticas? Por ejemplo, en Rosario, ¿cuántos juicios se inician nuestros jubilados en los juzgados federales 1 y 2 de Rosario? ¿Cuántos? ¿Es necesario entonces la creación de un juzgado específico de la seguridad social como tenemos en Ciudad de Buenos Aires o no? Y eso lo tenés que determinar en función de datos concretos. No podés hacer demagogia y crear así al tuntum y a ojo, sacando el dedo y viendo a ver qué le va a caer mejor a la gente. Así no se resuelve nada. Bueno, pero hace años que lamentablemente venimos gobernados con esas cuestiones, ¿no? A dedo y toda demagogia pura para... Sin un plan. Exacto. Para pensar nada más en lo que te va a llegar a la urna o no. Exacto. Lamentablemente es así. Doctora de la Torre, le agradezco muchísimo que haya tenido la deferencia de charlar con CNN Rosario. No, gracias a ustedes por llamar. Muchísimas gracias. Ahí pasaba la abogada y consejera de la Magistratura de la Nación, la doctora Jimena de la Torre.